En la tabla que observamos tenemos un par de datos para cada planeta desde Mercurio a Saturno. Uno, la distancia del planeta al Sol, que se representa con R mayúscula, y otra, el tiempo que transcurre en que cada uno de esos planetas, o el tiempo que le toma a cada uno de esos planetas completar una órbita alrededor del Sol. Sí, lo podemos ver con claridad en el caso de la Tierra. ¿Cuánto tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol? Aproximadamente 365 días y un cuarto. En realidad es un poco menos de un cuarto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos viendo ese par de datos. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas aclaraciones. En el tema de primera y segunda ley de Kepler, vimos que las órbitas de los planetas son elípticas, especialmente en la primera ley de Kepler, ¿verdad? Y entonces eso implica que los planetas no siempre se encuentran a la misma distancia del Sol, incluso aunque el Sol estuviera en el centro de la elipse. Y con mayor razón, dado que el Sol se encuentra en uno de los focos. Habría que ver el video de primera ley de Kepler, ¿no? Entonces los planetas pasan de una distancia mínima a una distancia máxima, llamadas perihelio y afelio respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué distancia entonces nos referimos? Bueno, en realidad sería la distancia media, a un promedio entre la distancia mínima y máxima, diciéndolo de manera sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, y bueno, otro detalle también es que mencionamos que aunque las órbitas son elípticas y las dibujamos muy aplastadas, en realidad son poco excéntricas, es decir, son poco aplastadas, parecen más circunferencias. Entonces no hay tanta diferencia viéndolo en proporción entre la distancia mínima y máxima. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, la distancia mínima, es decir, cuando la Tierra se encuentra en el perihelio al Sol, es de unos 147 millones de kilómetros, mientras que la distancia máxima es de unos 152 millones de kilómetros. Podría parecer mucho diferencia 5 millones de kilómetros, pero en proporción no es tanta la diferencia, ¿no? Entonces el promedio entre 147 y 152 es aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿no? Entonces ese sería el valor con el que podríamos trabajar, ¿verdad? Bueno, también aquí en la tabla podemos ver que las distancias no están en kilómetros, evidentemente. Entonces, ¿qué distancias se están utilizando? Entre corchetes están especificadas cuáles son las unidades de longitud y dice ahí UA. ¿Y qué es UA? Ya lo hemos mencionado también en otros videos. Se llaman unidades astronómicas. Y esto es como si utilizáramos la distancia entre la Tierra y el Sol como un metro, como una unidad de longitud. ¿Sí? Entonces la unidad astronómica se define como la distancia media entre la Tierra y el Sol y nos sirve para que podamos comparar fácilmente la distancia entre cada planeta al Sol con respecto al mismo concepto, pero con respecto a la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en esa tabla, por eso para la Tierra la distancia es 1, porque se está utilizando como unidad de longitud. Y entonces eso quiere decir que Mercurio está a un 38, casi a un 39% de distancia del Sol con relación a la Tierra. Venus a un 72.4%, ese punto 72.4 en porcentaje sería 72.4%. Marte a una vez y media más lejos del Sol que la Tierra, aproximadamente. Júpiter un poco más de 5 veces más lejos del Sol que la Tierra y finalmente Saturno unas 9 veces y media más lejos del Sol que la Tierra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar con esas unidades de longitud. Aquí en la tabla voy a especificar entonces todo lo que he mencionado, ¿verdad? R corresponde a la distancia media. En términos sencillos, vamos a decir el promedio entre la distancia de cada uno de los planetas del perihelio y el afelio, estando en el perihelio y en el afelio. T representa el periodo de traslación y UA la unidad astronómica. Habíamos dicho que, bueno, sería el promedio o la distancia media de la Tierra al Sol, que sería como de unos 150 millones de kilómetros. 147 y 152, el promedio aproximadamente. En kilómetros, si ahora esto lo pasamos o lo expresamos en metros, pues sería 1.5 por 10 a la 11 utilizando notación científica. Bueno, entonces tenemos esos datos en la tabla.
lo que hemos hecho hasta ahorita es explicar cómo interpretamos los datos de la tabla, ¿no? Por ejemplo, Venus está a punto 724 unidades astronómicas del Sol, ¿verdad? Ya dijimos qué es eso, y tarda en orbitar alrededor del Sol 224.7 días. Bueno, al observar la tabla notamos que los valores están ordenados de menor a mayor, tanto con respecto a la distancia como con respecto al periodo. Es decir, estamos poniendo los planetas ordenados de más cerca a más lejos del Sol, pero también de que tardan menos a que tardan más en orbitar alrededor del Sol. O viéndolo en otras palabras, notamos al observar esa tabla que mientras más lejos está cada uno de estos planetas del Sol, mayor es su periodo de traslación. La verdad es que esto puede resultar hasta cierto punto lógico. Vamos a considerar que las órbitas fueran circulares, que son casi circulares, ¿verdad? Eso quiere decir que las órbitas sean poco excéntricas. En ese caso, entonces, un planeta que se encontrara al doble de distancia del Sol que la Tierra, es decir, si se duplica el radio de una circunferencia, estamos considerando que las órbitas son circulares, también el periodo se duplica, ¿sí? Y entonces ese planeta tendría un camino más largo que recorrer y es lógico que tuviera un periodo más largo. Mientras que otro planeta que se encontrara, digamos, a la tercera parte de distancia del Sol que la Tierra, bueno, entonces tendría un camino de un tercio o tendría que recorrer un camino igual a un tercio del camino que recorre la Tierra. Entonces es hasta cierto punto lógico que mientras más cerca del Sol estén los planetas, eh, menor es su periodo de traslación. Pero la pregunta es, ¿y qué tipo de relación hay entre esas dos variables? ¿Será directamente proporcional? Bueno, ¿y qué querría decir que fuera directamente proporcional? Volviendo al ejemplo que había mencionado, que si el planeta está al doble de distancia del Sol que la Tierra, o con respecto a la Tierra, que tardaría el doble, que su periodo sería el doble, mientras que un planeta que esté a una tercera parte de distancia, su periodo sería de un tercio con respecto al de la Tierra. Eso querría decir que la relación es directamente proporcional, ¿no? Recordando lo que quiere decir una relación directamente proporcional, es aquella en la cual si una de las variables aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Pero para que sea directamente proporcional, el aumento y la disminución tendría que ser en la misma proporción. Es decir, si una aumenta al doble, la otra aumenta al doble. Si una disminuye a la cuarta parte, la otra tiene que disminuir a la cuarta parte. ¿Habría ese tipo de relación entre estas dos variables? Para que eso sucediera, la velocidad de los planetas, de todos y cada uno de los planetas, la velocidad lineal de ese movimiento circular, ¿verdad? Entonces tendría que ser igual para todos los planetas. Y en el tema de movimiento circular encontramos que los planetas no se mueven igual de rápido. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre esas dos, entre los valores de esas dos columnas? El tipo de relación es precisamente de lo que nos habla la tercera ley de Kepler, ¿verdad? Y aquí yo tendría dos opciones, ponerles la fórmula y la ley y sacármela de la manga y directamente y luego ya pasamos a los ejercicios, o que por nuestros propios medios tratemos de llegar a la ley a la que llegó Kepler. Tal vez, o tal vez no, reproduciendo lo que Kepler hizo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos sería, ¿hay una relación directamente proporcional? Bueno, primeramente vamos a ver qué características tendría una relación directamente proporcional. Aquí tal vez no es tan fácil de verlo. La verdad es que sí, y más adelante lo vamos a mencionar. Pero bueno, ¿qué características tiene una relación directamente proporcional? De eso ya hemos hablado previamente desde temas ya de hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Me estoy remontando a otro tema, habíamos dicho que existe este tipo de relación de la que estamos hablando entre la distancia y el tiempo. Una tabla del cambio de posición con respecto al tiempo en ese tipo de movimiento sería algo como lo siguiente. Y aquí podemos ver con mayor claridad esa idea que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces estamos considerando aquí un móvil que a los 2 segundos recorrió 6 metros y a los 4 segundos 12 metros. Es lo que quiere decir esta tabla.
a los 6 segundos, para 6 segundos habría recorrido 18 metros y a los 8 segundos 24 metros. Aquí podemos ver con más claridad esa idea. Si aumenta el tiempo al doble, por ejemplo, cuando aumentó de 2 a 4, la distancia aumentó en esa misma proporción, al doble, de 6 a 12. Si el tiempo aumenta al triple, de 2 a 6, entonces la distancia aumenta al triple, de 6 a 18. El 18 es el triple de 6. O viéndolo en el sentido inverso, si una variable disminuye, la otra disminuye, es decir, con respecto a 8 segundos. Si el tiempo lo disminuimos a la cuarta parte, ¿verdad? Una cuarta parte de 8 es 2, entonces la distancia disminuiría a la cuarta parte de 24 es 6, ¿verdad? Bueno, creo que esa idea es sencilla. ¿Qué más características tienen las relaciones directamente proporcionales? Porque queremos determinar si entre los valores de esas dos columnas de la tabla inicial hay una relación directamente proporcional. Lo podríamos hacer por medio de la gráfica. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfica tienen? ¿Todas las relaciones directamente proporcionales? En todas. La forma de la gráfica es la misma. Si yo hiciera una gráfica de esta segunda tabla, ¿qué forma tendría? ¿Te la puedes imaginar? No es tan sencillo, no es tan complicado, ¿verdad? Bueno, voy a poner la forma que tendría esa gráfica, en donde cada par de valores en una gráfica en donde el eje vertical es la distancia y el eje horizontal es el tiempo, estaría representado por un punto, y lo que tendríamos que hacer, lo hemos hecho desde la secundaria, es primero ubicar las coordenadas de cada uno de los puntos y marcarlas, y después ver cómo están distribuidos. Y al hacer esto notamos que están distribuidos de una manera lineal, es decir, hay una línea recta que pasa por todos esos puntos. El ángulo en gran medida depende de la escala que seleccionemos. Eso no importa tanto. Lo que podemos destacar es que en toda relación directamente proporcional, la forma de la gráfica sería siempre una línea recta que pasa por el origen, ¿verdad? Entonces, esa sería una manera de determinar si hay una distancia directamente proporcional entre la distancia de los planetas al Sol y su periodo, hacer una gráfica. Esa sería una manera. Otra característica que tienen las relaciones directamente proporcionales es que es muy fácil encontrar su fórmula, la expresión matemática que representa o cuya gráfica sería esta, ¿verdad? Esta línea recta. En general, todas las gráficas, todas las relaciones directamente proporcionales van a tener una fórmula de este tipo, y igual a k por x. Es decir, en otras palabras, también otra característica que tienen es que los valores de una variable los podemos obtener como el producto de la otra variable por un valor constante, ¿sí? Bueno, esto es en el caso de que nos ocupa distancia y tiempo ahorita del movimiento rectilíneo uniforme, es decir que todos los valores de distancia yo los podría obtener multiplicando los valores de tiempo por un mismo valor. ¿Cuál es ese mismo valor? O sea, ¿por qué tendríamos que multiplicar el 2 para que nos dé 6, el 4 para que nos dé 12, el 6 para que nos dé 18, el 8 para que nos dé 24? Bueno, sería por el mismo valor, y en este caso, ¿cuál sería ese valor? El 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, la distancia sería igual a un valor constante por el tiempo, y lo podríamos encontrar ese valor constante simple y sencillamente dividiendo cualquier valor de distancia entre cualquier tiempo. O sea, eso sería otra forma de explicarlo. Si divido cualquier valor de distancia entre, excepto los ceros, ¿verdad? Eso no, vamos a dejarlos de lado. Eh, todo el resto de los valores, si los divido las distancias entre los tiempos, siempre me da el mismo valor. 3, ¿verdad? 6 entre 2, 3, 2 entre 4, 3, y así sucesivamente. Entonces, la constante de proporcionalidad es 3 en este caso. Bueno, incluso hasta tiene unidades. En este caso estoy dividiendo distancia entre tiempo, entonces serían 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Y hay más detalles que no vamos a profundizar tanto en ellos. También eso corresponde a la pendiente de la gráfica, el grado de inclinación y el sentido que tiene la pendiente depende del problema físico del que estemos hablando. En el movimiento rectilíneo uniforme, la pendiente de la gráfica representa la rapidez, pero eso, si quieren, hagan un poco de caso omiso, ¿verdad? Pero en otras palabras, aquí la distancia se calcularía como el producto de 3 por el tiempo, hay un valor constante. Por eso luego se suele decir cómo se convierte una proporcionalidad, porque para decir que dos variables son directamente proporcionales, podemos expresarlo de la siguiente manera.
El tiempo a veces se utiliza esta expresión, o más bien sería la distancia, ponemos este simbolito y el tiempo. Esto se lee como que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Y luego se utiliza mucho la expresión, ¿y cómo convertimos una proporcionalidad en una igualdad? Porque es más útil una igualdad que una proporcionalidad. Y bueno, casi de manera mecánica y automática, algunos alumnos contestan introduciendo una constante de proporcionalidad. O sea, para convertir esto en un igual, vamos a poner un valor constante. Y en este caso, la constante de proporcionalidad sería el 3, ¿verdad? Entonces, bueno, pues otra forma en la que podríamos determinar si hay una relación directamente proporcional entre estas variables sería dividiendo el valor del tiempo entre el valor de la distancia. Y si obtengo el mismo resultado, así como en este caso, 6 entre 2, 2 entre 4, 18 entre 6, y así sucesivamente, si obtengo el mismo resultado, entonces eso también indicaría que hay una relación directamente proporcional. Bueno, todo esto que estoy diciendo es para que al final concluyamos que no hay una relación directamente proporcional. Y tal vez tú digas, entonces, ¿para qué estamos hablando de todo esto? Si no hay una relación, bueno, pero esta idea nos va a ayudar a encontrar cuál es la relación que hay entre el periodo y la distancia. Entonces, bueno, vamos a sacar esa relación, el periodo entre la distancia para todos los planetas. Bueno, la verdad es que también podríamos sacar la distancia entre el periodo, si bien es cierto que la distancia entre el tiempo en este ejemplo es constante, el valor va a ser siempre el mismo, también el tiempo entre la distancia, en lugar de darnos 3, nos daría un tercio. Entonces, bueno, podemos manejarlo de las dos maneras. Bueno, entonces vamos a explicarlo ahora con una hoja de cálculo. He vaciado los datos que tenía ahora en una hoja de cálculo. Están ahí puestos en esta tabla. Para que podamos hacer los cálculos de una manera más rápida y directa, ¿no? Ya hemos hablado también en otro video de cómo se utilizan las hojas de cálculo. Entonces, si hay una relación directamente proporcional, entonces debería haber la misma relación entre todos los valores. Es decir, si divido, por ejemplo, las distancias entre los periodos, si me da el mismo valor en todos los casos, entonces es que hay una relación directamente proporcional. En una hoja de cálculo, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, siempre que queremos que la hoja de cálculo, valga la redundancia, haga una operación o un cálculo, tenemos que empezar con el signo igual. Y en este caso vamos a dividir cada una de las distancias entre los periodos. Bueno, pero para no escribir el valor, entonces lo que podemos hacer es seleccionar las celdas con las que queremos trabajar. Entonces queremos dividir la celda B2, esto está en la coordenada B2, entre, ¿verdad? Ponemos la tecla de división, la tecla y luego la del periodo, o incluso lo podemos escribir tal cual, escribir esa operación. El 0.389 está en la celda B2, entonces escribimos B2, ya sea con mayúscula o con minúscula, entre C2, y luego damos Enter, y entonces ahí tenemos el valor. No me importa tanto es el resultado, ¿verdad? Si es 0.0044, lo que me importa es si es el mismo valor. Ahora, no hay necesidad de volver a escribir esto que hice, sino simple y sencillamente tenemos dos opciones. Ponemos el cursor en esta esquina de esta celda y arrastramos, bueno, picamos el botón izquierdo del mouse o del touchpad y deslizamos hacia abajo, o bien damos doble clic, ¿verdad? Y entonces me va a hacer el mismo cálculo con el resto de las celdas, ¿verdad? Entonces ahí está el cálculo. Ya la hoja de cálculo entiende que quiero hacer eh, la misma operación con los siguientes pares de valores. Aquí vemos cómo van cambiando nada más el número, ¿verdad? Entonces el primero es un B2 entre C2, B3 entre C3 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya no tuvimos que volverle a escribir. ¿Qué notamos? Que no nos da el mismo resultado. Y también podemos notar que tengo un valor decreciente. Va disminuyendo esa relación. Bueno, conclusión, no hay una relación directamente proporcional. Pero la pregunta es, ¿pero habrá algún tipo de relación? O sea, ¿habrá alguna fórmula matemática que describa la relación entre la distancia y el periodo? ¿O simple y sencillamente serán variables independientes que no tienen que ver una con la otra? Bueno, de alguna manera me serviría hacer una gráfica
con todos esos valores para determinarlo, para ver si hay una fórmula, una relación matemática. Y la forma en la que estén distribuidos esos puntos nos lo puede indicar. Bueno, vamos a aprovechar esta misma herramienta para hacer una gráfica rápidamente. Hice también una modificación, cambié el orden de las columnas, ¿verdad? Puse ahora en primer lugar el periodo y en segundo lugar la distancia porque queremos que el periodo sea nuestra variable independiente, es decir, como nuestra x, una fórmula en la que calculemos la distancia a partir del periodo y no al revés. Entonces, bueno, o para que también el periodo al hacer una gráfica nos quede en el eje horizontal, como las variables independientes, como usualmente manejamos las variables independientes. Y en las hojas de cálculo siempre se va a interpretar la primera columna como la variable, por lo menos en esta hoja de cálculo, aunque se podría configurar, la primera columna será nuestra variable independiente y la segunda la variable dependiente. Entonces vamos a aprovechar esta misma herramienta. ¿Cómo podríamos hacer una gráfica? O por lo menos encontrar las coordenadas de todos esos puntos. Bueno, pues podemos hacer las dos cosas de una manera muy rápida. Seleccionamos todas las celdas o todos los valores con los que queremos hacer la gráfica. De antemano vamos a comprobar que no es una línea recta, como es el caso de las relaciones directamente proporcionales. Para este tipo de hoja de cálculo nos vamos a la opción de insertar, ¿verdad? Entonces ponemos insertar y se abre digamos, una sección de gráficos y la que nos conviene es la de dispersión. Y entonces aquí se nos abren otras opciones, pueden ser los puntos solamente, las coordenadas, o las coordenadas ya unidas con una línea recta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí al seleccionar esta opción, automáticamente esta aplicación nos va a hacer una gráfica en la que en el eje horizontal va a estar el periodo de los planetas y en el vertical la distancia media. Vamos a ubicar solo las coordenadas y entonces encontramos esto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los periodos, llega hasta 12.000 días. Bueno, en el Saturno es 10.759, pues da un poco más de margen tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Entonces, aunque notamos que no quedan alineados, no hay una línea recta que podría pasar por todos esos puntos, pero la distribución de esos puntos nos sugiere que hay una, ya no recta, sino una curva, ¿verdad? Como que hay una curva que pasaría por todos esos puntos y eso de alguna manera nos indica que sí hay una relación matemática entre estas dos variables. Bueno, vamos ahora a hacer la gráfica con ya uniendo los puntos. Más o menos qué forma tendría la gráfica. Entonces para eso seleccionamos otra vez en insertar la opción de dispersión, pero ahora esta segunda opción. Y entonces nos queda esta gráfica, más o menos así están distribuidos los puntos. Entonces debe haber una fórmula, una relación matemática, pero ¿cómo podemos llegar a ella? Aquí vamos a partir de una propiedad de las funciones de este tipo. Imaginemos que tenemos una fórmula y igual a un valor constante por x elevado a diferentes potencias. En este caso, la forma de la gráfica pueden ser curvas o rectas, pero que siempre van a pasar por el origen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ¿y por qué pasan por el origen? Por ejemplo, si tuviéramos un y igual a 3, ahí en ese caso la constante es 3 por x al cuadrado, ¿cuánto valdría la y cuando la x valga 0? 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, entonces pasaría por el origen y no importa la potencia. Es más, si la potencia es 1, es decir, si una variable no tiene potencia, su exponente es 1, lo mismo pasa, sería 3 por 0, 0, ¿verdad? Ahora, pero también el exponente puede ser menor que 1, ¿sí? Por ejemplo, podríamos elevar la x a la 1 medio. ¿Y eso con qué está relacionado? Esto tiene que ver con las clases de matemáticas. En este caso, un exponente menor que 1 podría ser una raíz, ¿verdad? Y esto es una forma de representar la raíz cuadrada de x, 3 por raíz cuadrada de x. Bueno, también en este caso, la forma de la gráfica sería una curva que también pasa por el origen. La raíz de 0 es 0, por 3, 0, nuevamente pasa por el origen, con las siguientes características. Que la forma de la gráfica puede a su vez tener tres formas o características diferentes. ¿Sí?
valga la redundancia. Puede ser una línea recta, puede ser una línea curva cóncava hacia arriba, o puede ser, como en este caso, ¿verdad? O puede ser una curva cóncava hacia abajo. Y lo que va a determinar la forma de la gráfica es el valor del exponente. ¿Sí? Entonces, si el exponente es igual a 1, ¿sí? Esto sería en el caso de que el exponente sea igual a 1, entonces la forma de la gráfica es una línea recta. Y estaríamos en el caso de una relación directamente proporcional, ¿sí? Porque el exponente 1 no se pone. Entonces la fórmula sería y igual a k por x. Y con eso empezamos a hablar de las relaciones directamente proporcionales. Si la curva es cóncava hacia arriba, o más bien la curva va a quedar cóncava hacia arriba cuando el exponente sea mayor que 1. Y, o sea, por ejemplo, en una gráfica y igual a, se me ocurre, 5 por x al cuadrado o 3 por x al cubo. Lo que va a determinar si es curva hacia arriba o hacia abajo es el exponente. Y finalmente, va a quedar cóncava hacia abajo si el exponente es menor que 1, que ya dijimos que el exponente menor que 1 podría ser el caso de raíces, ¿no? Raíz cúbica, raíz cuadrada, ¿no? Entonces podríamos poner y igual a, por decir algo, 3 por x a la 1 medio, que a su vez correspondería a 3 por la raíz cuadrada de x. ¿Recuerdas qué forma tenía la gráfica cuando estábamos hablando de que el periodo, más bien el periodo lo estamos manejando como variable independiente? Cuando hicimos la gráfica del periodo con la hoja de cálculo y la distancia de los planetas, o más bien la de la distancia con respecto al periodo, ¿qué forma tenía? ¿En cuál de los tres casos eh, quedaba la forma? Si no mal recuerdas, era una gráfica cóncava hacia abajo. Por lo tanto, es probable, o sí, porque podría haber otro tipo de fórmula matemática que también tuviera la misma forma, pero sería probable que la distancia de los planetas sea igual a un valor constante multiplicado por el periodo, pero a una potencia menor que 1, ¿sí? Donde b sea menor que 1. Bueno, vamos a hacer una rápida comprobación de la forma de las gráficas con respecto al exponente. Vamos a graficar esas tres funciones, ¿verdad? Y igual a 3.2 por x al cubo. La constante y el exponente tampoco tienen por qué ser enteros. Se cumpliría lo mismo que habíamos dicho. La función y igual a 40x que aparece en la tercera columna. Y la función y igual a x a la 1 medio, que es equivalente a y igual a 80 por la raíz cuadrada de x. Recordando que los exponentes fraccionarios tienen una equivalencia con radicales, se pueden expresar como raíces. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo haríamos los cálculos? Primeramente los cálculos y después la gráfica. Bueno, vamos a aplicar lo que ya hemos mencionado de las hojas de cálculo. También notemos que en la primera función el exponente es mayor que 1, en la segunda función el exponente es igual a 1, cuando una variable no tiene exponente su exponente es 1, y en la última el exponente es menor que 1, para ver cómo cambia la concavidad, ¿sí? de la curva. Bueno, pues entonces vamos aquí ahora a poner la función potencia de la hoja de cálculo. Si yo quiero elevar, por ejemplo, este valor, quiero hacer este cálculo. El valor que está en esa celda lo quiero elevar al cubo y multiplicarlo por 3.2. Esto se escribiría de la siguiente manera. Primero 3.2 por, que en el teclado numérico, perdón, antes hay que poner el signo de igual. Si no ponemos ese signo igual no va a hacer ningún cálculo la hoja de cálculo, valga la redundancia. El igual está especificando que queremos que haga una operación. Entonces escribiríamos igual 3.2 por, que aparece como un asterisco en el teclado numérico, y vamos a tener que escribir la palabra así, tal cual, potencia. Potencia, sin faltas de ortografía. Si no, yo no respondo. Y luego abrir paréntesis. Y aquí vamos a tener que poner los dos datos. El valor que queremos elevar y la potencia a la que queremos elevar ese valor. Queremos elevar el 0. ¿En qué celda está? En la celda A9.
Entonces escribimos A9, aquí es indistinto escribirlo con mayúsculas y minúsculas, seguido de una coma para separar al valor de la potencia. ¿A qué potencia lo queremos elevar? Al cubo. Entonces, coma 3 y se cierran paréntesis. Todo eso que escribimos significa 3 por 0 al cubo. ¿Sí? Bueno, el valor que está en la celda A9 es 0 porque es el valor que está en esa celda, ¿verdad? Después damos Enter y automáticamente hace el cálculo. Ahí, si queremos ver cómo se escribe, regresamos otra vez. Si cometemos un error, no pusimos la coma, cosas por el estilo, la hoja de cálculo va a mandar un mensaje de que no está bien escrito, que la sintaxis es incorrecta. Y bueno, ahí podemos comprobarlo. El 0 elevado al cubo es 0, multiplicado por 3.2 sigue siendo 0. Como ya hemos mencionado, no tenemos que volver a escribir eso. Basta con que dos opciones, demos doble clic en esta esquina de esa celda, o si es que queremos hacer el cálculo con todos los valores de la columna, o bien arrastrar, si es que solo quisiéramos hacer los cálculos con algunos de los valores. Bueno, en este caso queremos con todos, damos doble clic y hace todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este 137 sería el resultado de 3.5 al cubo y luego por 3.2, ¿verdad? Bueno, el siguiente cálculo es más sencillo porque no tenemos potencia, así que ahí directamente escribimos 40 por 40 asterisco A9, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hasta podemos comprobar que están bien los cálculos. 40 por 0 serían 40, 40 por punto 5, que es lo mismo que 40 entre 2, 20, 40 por 1, 40, 40 por 1.5, 60. Así que si estamos en lo correcto, los valores de esta columna deberían ir de 20 en 20. Ahí está, ¿verdad? Doble clic y aparecen todos los cálculos, 20, 40, 60, 80 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer este último cálculo. Empezamos con igual. ¿Cómo escribimos? 80 por, ¿te acuerdas? La palabra mágica, potencia. Potencia, eso quiere decir que vamos a elevar. Y primero ponemos A9, queremos elevar el valor de la celda A9, vamos a utilizar los mismos valores de X para las tres funciones, coma, y así directamente un medio, ¿sí? 1 diagonal 2 y luego enter. Aunque aquí habría otra forma de escribirlo, como un medio equivale o corresponde a, a una raíz cuadrada, también la raíz cuadrada también tiene su forma directa de calcularse. Me parece que es la palabra raíz, ¿verdad? Podríamos comprobarlo. Estamos igual, ya hicimos el cálculo con la primera celda, doble clic y ahí están todos los cálculos para los demás valores, ¿no? Entonces aquí el último valor, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de 3.5 multiplicado por 80, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la forma de las gráficas. Para hacer las gráficas, recuerdas que hay que hacer, incluso aquí tenemos hasta la ventaja de que podemos hacer las tres gráficas en el mismo plano cartesiano para que las comparemos. Entonces, bueno, seleccionamos todos los valores de la celda, incluso con los encabezados, para que se nos especifique cuál gráfica es de cada función. Y luego vamos a la opción de insertar. Luego vamos a la opción de, aquí en la parte de gráficos, también puede ser con línea o con dispersión, ¿verdad? Solo los puntos o los puntos con línea. Bueno, queremos esta opción. Y ahí está, ¿verdad? Una gráfica es una línea recta, una gráfica es una curva cóncava hacia abajo y otra gráfica es una recta cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver incluso cuál gráfica corresponde a cuál. Aquí va a poner los encabezados que pusimos. La línea verde corresponde a la gráfica y igual a 80 por x. Bueno, ya era demasiado pedir, no nos lo puso como exponente, pero sabemos que es 80 por x a la 1 medio, o raíz cuadrada, 80 por raíz cuadrada de x, y fue la que nos quedó cóncava hacia abajo. Cuando el exponente es menor que 1, cóncava hacia abajo. Y igual a 40x es la línea roja y es la que quedó como una línea recta, una relación directamente proporcional. Y y igual a 3x a la 1 cubo, perdón, 3.2 por x al cubo es la línea azul, la que es cóncava hacia arriba. Bueno, obviamente que aquí yo seleccioné los coeficientes, el intervalo, la verdad de una manera un poco mañosa, para que se viera así como lo habíamos explicado antes la gráfica. Aquí sí, si le damos más valores, incluso las gráficas se van a cruzar, pero de todas maneras se sigue conservando la idea.
Una gráfica es cóncava hacia abajo, otra recta y otra cóncava hacia arriba. Bueno, los valores de los planetas, más o menos su distribución corresponde a la de la línea verde, así que el exponente tiene que ser menor que 1. Entonces, recordando los valores de la tabla a la hora de que hicimos la gráfica, tiene esta forma. Por lo tanto, la fórmula o la expresión matemática que, que podría representar la relación entre el periodo y la distancia de los planetas sería la siguiente. Podría ser R igual a un valor constante por T, R igual a K por T, elevado a una potencia B, donde B tiene que ser menor que 1 por todo lo que hemos explicado anteriormente. ¿Sí? Porque si fuera mayor que 1, entonces sería cóncava hacia arriba. Si fuera igual a 1, sería una línea recta. El detalle es que aquí tenemos dos incógnitas. No conocemos ni la constante. Si tuviéramos la constante sería más rápido, ni el exponente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuál es el exponente? Bueno, y ya después de encontrar el exponente, también automáticamente estaríamos encontrando la constante. Pues hay métodos directos y a esto se le llama ajuste de curva. No sé si ya lo dije, si no lo repito. O sea, estamos acostumbrados desde la secundaria tal vez a hacer gráficas. Tenemos una función matemática, una fórmula, ¿verdad? Y a partir de esa fórmula llegamos a la curva, a la gráfica. Así como damos valores, llenamos una tabla, ubicamos los puntos en el plano cartesiano, unimos los puntos, fin de la historia. Sin embargo, aquí estamos haciendo lo contrario. A partir de una gráfica o de una tabla, queremos encontrar la fórmula, ¿verdad? Y eso es considerablemente más difícil. ¿Sí? Requiere trabajo, aunque ya hay métodos directos para hacerlo, pero nosotros no los manejamos, así que tenemos que ingeniárnoslas para encontrar esa expresión matemática, ¿verdad? A esto se le llama en la física y en las matemáticas un ajuste de curva. Queremos hacer el ajuste de curva. Esa expresión ceja tiene que ver con encontrar la fórmula dada una gráfica, ¿no? Bueno, entonces, además, también no necesariamente tendría esa forma. Afortunadamente sí tiene esa forma, pero podría haber otro tipo de funciones que tengan gráficas parecidas, como los logaritmos, pero no es el caso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, tenemos que proponer exponentes. Entonces, un exponente menor que 1. ¿Cuál es el primero que se nos ocurre? Pues vamos a proponer y vamos a trabajar por ensayo y error. B igual a, ¿y qué exponente menor que 1 se te vendría a la mente? Bueno, lo más seguro es que el primero que se nos ocurre es B igual a 1/2. Entonces, si la relación entre la distancia y el periodo de los planetas tiene esta forma K por T a la 1/2, ¿verdad? Para empezar, ¿cómo podríamos deshacernos de este exponente? Porque esto implicaría sacar raíces cuadradas, que para nosotros no tiene ninguna complicación, pero pongámonos en el papel o en el tiempo de Kepler, ¿no? ¿Qué es más fácil? Elevar un número a una potencia o sacar raíz, ya sea cuadrada o cúbica de un número. Es considerablemente más sencillo elevarlo, aunque tampoco es tan fácil, pero es más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de ese cuadrado? ¿Cómo nos desharíamos, perdón, de ese 1/2 como exponente? Bueno, recordando esto sería lo mismo que R igual a K por la raíz cuadrada de t, o en otras palabras, ¿cómo nos deshacemos de esa raíz cuadrada? Bueno, tal vez te acuerdes, ¿qué operación anula la raíz cuadrada? Pues elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces, si elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad, tendríamos r cuadrada igual a k cuadrada, pero como es una constante, al elevarlo al cuadrado, seguiría siendo una constante, por t a la 1/2 al cuadrado. Pero resulta que elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada pues se anulan, entonces nos quedaría por t. Y es como si quisiéramos sacar la raíz cuadrada de 4 al cuadrado.
¿Cuál sería el resultado? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado, pues es 4. ¿Sí? Lo podemos comprobar. 4 al cuadrado es 16. La raíz cuadrada es 4. Estamos haciendo las operaciones contrarias. Entonces, esto se podría expresar también, si se cumple la ley R igual a K por T cuadrada, entonces también se tendría que cumplir la ley R cuadrada igual a K, una constante diferente, pero a fin de cuentas constante, por T. Y entonces esto quiere decir que si es que es válida esta ley o que el exponente es un medio, si yo divido cada valor de distancia al cuadrado entre el periodo, debería encontrar el mismo valor, debería encontrar una constante, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a comprobarlo, ¿sí? Entonces, para que sea válida esa fórmula, se tendría que cumplir que cada distancia al cuadrado entre cada periodo, esa operación en todos los casos va a arrojar el mismo resultado. Entonces, a la operación que ya habíamos hecho, vamos digamos, en la hoja de cálculo en la que estábamos trabajando, ya habíamos sacado la relación R entre T. Ahora vamos a sacar la relación R cuadrada entre T. Volvemos a nuestra hoja de cálculo con la que estábamos trabajando. Ya habíamos, como había indicado, ya habíamos sacado la relación R entre T. Si se cumplía que esta relación daba el mismo valor para todos, entonces querría decir que había una relación directamente proporcional. Bueno, pues vamos a hacer ahora, vamos a evaluar R cuadrada entre T. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos esa relación? R cuadrada, bueno, ¿dónde están los valores de la distancia de R? En la columna C. ¿Y dónde están los valores del periodo, es decir, de T? En la columna B. Entonces, bueno, como la potencia es baja, tal vez escribiríamos más si escribiéramos la función potencia. Entonces, C cuadrada o R cuadrada, ¿verdad? Simple y sencillamente sería R por R, vamos a escribirlo así. Entonces, vamos queremos calcular el valor de esta celda al cuadrado entre este. Entonces, bueno, pues escribimos simple y sencillamente C2 por C2 entre el valor que está en esta celda, que sería B2. Nos va a dar un valor muy raro, pero no nos importa tanto eso, sino si es que los valores son iguales o diferentes, si sacamos la misma relación para el resto de los planetas. Damos Enter y ahora nos da este valor. Bueno, pues esperemos que el resto de los valores sean iguales. Vamos a comprobarlo. Y no, lamentablemente no. Pero notemos un detalle, que con la relación anterior era decreciente. ¿Sí? O sea, me refiero a estos valores iban disminuyendo, mientras que estos valores van aumentando. ¿Sí? No importa tanto cuánto vale, pero 0.001, 0.0023, 0.0027 van aumentando. Y esto de alguna manera sugiere que el exponente tendría que estar entre 1 y un medio, o al revés, entre un medio y 1. Entonces, ¿qué seguiría a continuación? Probar otro exponente. Bueno, pero esto nos puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo vamos a encontrar el exponente secreto? Vamos a decirlo así. Bueno, no vamos a estar tanteando tanto. A continuación voy a indicar cuál es el exponente que va en la ley de Kepler. Pero tú puedes ir pensando, ¿qué exponente se te ocurriría? ¿En cuál pensarías que esté entre un medio y uno? Y de preferencia, pues que sea fraccionario, ¿verdad? Para que lo podamos expresar como raíz y potencia. Bueno, cuando se puede o se podía y planteaba esta pregunta en clase, ¿verdad? Cuando podíamos tener clases presenciales, básicamente los alumnos me dicen dos opciones. Les pregunto, ¿qué exponente se les ocurre entre un medio y uno? Y básicamente me dicen 3/4, pero porque siempre estamos acostumbrados a pensar en cuartos, octavos, medios, ¿no? Y algunos otros me indican el exponente correcto, 2/3. 2/3 también está entre 0 y 1, ¿verdad? Y bueno, eh, aunque hubiéramos propuesto 3/4, ahí podríamos ver si era creciente o decreciente y entre qué y qué valor iba. Y tal vez, aunque con mucho trabajo, pero tarde o temprano llegaríamos a ese 2/3. Entonces, bueno, la verdad es que la fórmula que puede representar la relación entre el periodo y la distancia de los planetas
tendría la siguiente forma, R igual a K por T a la 2 tercios, ¿verdad? Un exponente menor que 1. Sin embargo, si ya es de por sí, bueno, antes de eso, y lo cual también se puede expresar de la siguiente manera. La distancia sería igual a un valor constante multiplicado por, ¿y cómo se puede expresar o a qué es equivalente el exponente 2 tercios? Esto es de la clase de matemáticas. El número de arriba representa potencia y el de abajo un radical. Y entonces esto es lo mismo que una raíz cúbica. Entonces esto también sería equivalente a la raíz cúbica de t al cuadrado. Pero no queremos hacer sufrir al pobre Kepler, en cuyo tiempo no habían calculadoras que le permitieran sacar la raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, si ya de por sí es difícil sacar una raíz cuadrada, ahora imagínate una raíz cúbica. Entonces, ¿cómo podemos eliminar ese cubo para que mejor trabajemos con potencias? Tomando en cuenta lo que hicimos anteriormente, que queremos puras potencias, no raíces. ¿Qué haríamos? Si estás de acuerdo o si concuerdas conmigo, elevar al cubo ambos miembros de la expresión, ¿verdad? Entonces, si elevamos al cubo ambos miembros, entonces nos quedaría del lado izquierdo r cúbica igual a, y ahora con más calma, porque ya es el último paso, k por raíz cúbica de t cuadrada y todo esto elevado al cubo. Algo que no mencioné anteriormente es que si tengo un producto elevado a la misma potencia, a por b a la n, es lo mismo que a a la n por b a la n. O sea, como que la potencia la podemos repartir en los factores, ¿no? Entonces aquí nos quedaría que esto es igual a k al cubo por la raíz cúbica de t cuadrada al cubo. Pero así como el cuadrado y la raíz cuadrada se anulan, también el cubo con la raíz cúbica se anulan. Luego, por otro lado, un valor constante elevado a cualquier potencia va a seguir siendo un valor constante. Entonces, lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, esto lo podemos expresar así. R cúbica igual a K por T cuadrada. Y esa es precisamente la expresión de la tercera ley de Kepler. En realidad no tiene el formato de las fórmulas actuales, ¿verdad? Nosotros no utilizamos funciones y cúbica igual a 5 por x cuadrada. Siempre la y la dejamos solita, sin exponente. Y igual a 5 por x a la 2 tercios, ¿verdad? Pero bueno, es una forma más elegante, ¿verdad? Y hoy es otra forma de expresar la tercera ley de Kepler. Vamos a comprobar entonces si es que esta ley es válida para esa relación que se puede expresar de esta otra forma que es equivalente, entonces se tendría que cumplir, ¿sí? Siguiendo la misma lógica de lo que hemos mencionado anteriormente, que al dividir r cúbica entre, entre t cuadrada, deberíamos obtener el mismo valor para todos los planetas. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Bueno, vamos otra vez a la hoja de cálculo, ya es la comprobación final y ya después eso ya lo vamos a establecer como la tercera ley de Kepler, que a lo mejor con tanta explicación ya hasta nos perdimos, ya no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a escribir aquí la constante K. Vamos a hacer la comprobación final, entonces queremos sacar esa relación, el cubo de las distancias de los planetas entre el cuadrado de sus periodos. Las distancias las tenemos en la columna C, el cuadrado lo tenemos en la columna B, y ya para estas alturas estamos algo cansados, así que no vamos a escribirlo con la función potencia, escribimos igual a, eh, la distancia está en la columna C, entonces escribiríamos, está el cubo, queremos sacar la relación del cubo de la distancia, entonces escribimos C2 por C2 por C2 entre y vamos a entre t cuadrada, bueno, hay que ponerle sus paréntesis, ¿verdad? Si no, podríamos tener ahí un problema entre b2 por b2. ¿Sí? Para que primero haga ese producto y luego ya divida el resultado de C2 por C2 por C2 entre ese producto de B2 por B2. Damos igual, enter, y obtenemos este valor. Bueno, ahora nos da un valor muy pequeño. Este, recordando algo que ya habíamos mencionado anteriormente, es la forma de esta hoja de cálculo
de representar notación científica. Y que no nos espante, eso simple y sencillamente significa un 7.64 por 10 a la menos 6. No importa tanto ese valor, sino si es igual para todos los planetas, ¿verdad? Bueno, y eso a su vez corresponde a un punto 000, es decir, 5 ceros seguidos después del 1 y después del 764. Pues vamos a hacer los cálculos para los demás planetas. Y bueno, tal vez aquí tú digas, no, profesor, no nos dio el mismo resultado, ¿verdad? La verdad es que prácticamente es el mismo resultado y aquí no vemos que haya como que vayan disminuyendo, aumentando, o sea, pasan las dos cosas, al principio va disminuyendo hasta Marte, va disminuyendo, pero luego vuelve a aumentar, luego vuelve a disminuir y la verdad es que los valores están muy cercanos. Y más bien aquí podríamos plantearnos otras preguntas. ¿Por qué razones no da el mismo valor? Más bien como que todo esto sugiere que es el mismo valor o debería ser el mismo valor. Una razón podría ser que los datos que teníamos inicialmente, los datos con los que trabajó Kepler, eh, no eran tan precisos como los que manejamos actualmente. Pero la verdad es que ya con los datos exactos notaríamos que prácticamente esa relación es la misma para el resto de los planetas. Por cierto, en este caso, ¿en qué unidades estaríamos encontrando esa relación? Que a su vez, por lo que ya habíamos dicho antes, corresponde a la constante de Kepler. Que bueno, esto nos va a plantear una serie de preguntas. Eh, ¿Constante de quién o qué? ¿O qué significado tiene? Pero bueno, la distancia lo estábamos manejando en unidades astronómicas y el periodo en días. Entonces, esta relación quedaría como unidades astronómicas al cubo dividido entre días al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, voy a poner a continuación. Ahí están las unidades y pues como mencionábamos, esos son los valores que obtuvo Kepler con los datos que poseía en su tiempo. Utilizando los valores actuales que tenemos de distancia y los periodos, notaremos que el resultado al hacer esa relación, los resultados son mucho más próximos, prácticamente iguales, y manejando ya los datos en unidades del sistema internacional, es decir, en lugar de unidades astronómicas al cubo entre días al cuadrado, esa relación nos quedaría que corresponde a la de la constante de Kepler como metros cúbicos entre segundos cuadrados, ¿verdad? Algo así. Y los valores que obtendríamos serían los siguientes, que ya no vamos a calcularlos, necesitaríamos los datos actuales, pero pues creo que ha sido suficiente de explicación. Entonces, donde tenemos diferencias solo en la cuarta cifra significativa, ¿sí? 3.35, 3.354, 3.352, 54, 54, 55 y 53. Todos por 10 a la 18. Son valores muy grandes, pero no, eso no importa tanto. Bueno, pues entonces esa es la ley de Kepler. Ahora pues vamos a redondear todo poniendo la ley de Kepler, su enunciado prácticamente corresponde a la descripción de la fórmula a la que hemos llegado. Ahí está, tal cual la estableció Kepler. La relación entre el cubo del radio de la órbita de un planeta y el cuadrado de su periodo es la misma para todos los planetas. Ahí podríamos hacer la precisión de que no es el radio de la órbita, sino la distancia media de cualquier planeta al Sol. Pero bueno, también este enunciado tiene una forma matemática de describirse. Así tal cual está definido o escrito el enunciado, la expresión matemática sería la siguiente. Esa parte de la relación entre el cubo del radio de la órbita de un planeta, que le llamamos R, y el cuadrado de su periodo, que le llamamos T, se escribiría así, ¿no? Relación es una división. Entonces el cubo sería del radio, pues sería R cúbica entre T cuadrada. Todo eso corresponde a la primera parte del enunciado, ¿verdad? Hasta aquí. Y dice es la misma para todos los planetas, o sea, esa división nos va a dar el mismo valor al que le llamamos K o constante de Kepler. Así se escribiría la tercera ley de Kepler,
aunque usualmente la ocupamos o la utilizamos más bien de la siguiente manera, despejando R cúbica, nos quedaría R cúbica igual a K por T cuadrado. Y como mencioné al principio del video, esto lo pude haber dicho desde el principio tal cual y sin explicar cómo pudo haber llegado Kepler a esa expresión, ¿verdad? Y no decir más al respecto. Pero bueno, todo lo que hemos tratado de hacer es explicar cuál pudo haber sido el proceso que siguió Kepler para llegar a esta expresión. Y lo más importante es entender el significado y todo lo que implica esta ley. Cabe señalar que esta ley es previa a a la revolución científica y es anterior a que Newton estableciera sus leyes. Y esta ley sirvió, si no sirvió como un fundamento para que él estableciera, es decir, Newton, la ley de la gravitación universal, de la cual vamos a hablar posteriormente, por lo menos sirvió para comprobarla. Así que es una ley muy importante, es precursora de la física, todavía se podría considerar que es anterior a la física, pero de alguna manera empezó a sentar un precedente acerca de cómo se pueden establecer las leyes en la física. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? Es que eso es lo más importante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué importancia tiene? Bueno, son dos cuestiones diferentes. Primeramente, ¿qué quiere decir? Kepler se basó en el sistema solar, aunque no es una ley exclusiva del sistema solar, ahorita lo vamos a mencionar, pero hablando del sistema solar, lo que quiere decir es que el periodo de cada planeta está definido, ¿verdad? Así, estrechamente, por la distancia a la que dicho planeta se encuentra del Sol. ¿Sí? ¿Por qué la Tierra tarda en orbitar 365 días al Sol? Bueno, porque se encuentra a 150 millones de kilómetros de este. Es decir, si modificáramos la distancia de la Tierra al Sol, si Superman empujara a la Tierra alejándola del Sol, automáticamente se modificaría su periodo y podríamos determinar con base en esta expresión, conociendo la nueva distancia, cuál sería su nuevo periodo. O si la Mujer Maravilla con su lazo jalara la Tierra y la acercara al Sol, bueno, entonces se disminuiría su periodo, pero a cada distancia le corresponde un periodo específico. ¿Verdad? Y bueno, lo interesante es que esta ley no solo se cumple, aunque Kepler la planteó para el sistema solar, él no tenía ni idea que su ley se cumple en todo el universo. Para cualquier cuerpo celeste que esté orbitando alrededor de otro cuerpo celeste, se va a cumplir la tercera ley de Kepler. Es decir, se cumple para la Luna o los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Y de hecho, en el caso de los satélites, vamos a hacer una aplicación, es donde nos vamos a concentrar en los satélites, cómo se cumple la tercera ley de Kepler, ahí se cumple. O en las lunas de Júpiter que están orbitando, las decenas de lunas que tiene, pues cumplen. Todas esas lunas, si tienen un periodo y una distancia con respecto a Júpiter, si yo saco esta relación, el cubo de su distancia entre el cuadrado del periodo va a ser el mismo valor para todos, con una salvedad, con un detalle, que va a ser la misma relación, pero la relación va a arrojar un valor distinto para los cuerpos que orbitan a Júpiter, que en el caso de los planetas que orbitan al Sol. Entonces esto plantea la pregunta, ¿y qué impone o de qué depende la constante de Kepler, ¿no? De hecho, ¿cómo podríamos sacar la constante de Kepler? Bueno, el Sol tiene una constante Kepler, es lo que quiero decir, la Tierra tiene otra constante de Kepler, Júpiter tiene otra constante de Kepler, ¿verdad? En el caso de la Tierra, del Sol, del sistema solar, la primera constante de Kepler que se obtuvo, la que él mismo obtuvo, ¿cómo la podemos obtener? Solo tenemos que conocer este par de datos de uno de todos los cuerpos que orbitan al Sol, es decir, el periodo y la distancia, ¿verdad? Y entonces sacamos esa relación que ya hemos dicho que es igual, o el valor que vamos a manejar para el Sol es de 3.35 por 10 a la 18 metros cúbicos sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo se calcula, pero ¿quién la establece o quién la determina? La determina el cuerpo sobre el que orbitan otros cuerpos celestes. ¿Sí? En el caso del sistema solar, bueno, aunque la calculamos a partir de los planetas, pero quien la establece es el Sol, depende del Sol.
la Tierra tiene su propio cuerpo, su propia constante de Kepler. Para calcularla necesitaríamos conocer la distancia y el periodo, por ejemplo, de la Luna, pero depende de la Tierra. Lo mismo para Júpiter. Con base en una de sus lunas podemos sacar la constante de Kepler, pero depende de Júpiter. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, vamos a decir así, no sé si existe la palabra, orbitador, el que hace orbitar, es el que establece la constante, aunque la calculamos a partir del cuerpo orbitante, que yo creo que tampoco existe la palabra, es decir, del cuerpo que orbita, ¿verdad? Y bueno, ¿qué otra relevancia tiene esta ley? Bueno, como ya he mencionado, de alguna manera, así muy rápidamente, eh, gracias a esto es por lo que se pueden tener satélites orbitando alrededor de la Tierra, gracias a esta ley. ¿Verdad? Pero ¿qué más relevancias? Bueno, otro detalle que no me puedo aguantar y lo tengo que decir de la emoción que me causa esta ley. Eh, Tú puedes consultar en internet o en un libro de física la masa del Sol, la masa de la Tierra, la masa de Júpiter, la masa de muchos cuerpos celestes. Pero cómo se determina la masa de los cuerpos celestes? ¿Dónde está la báscula? Les pregunto a mis alumnos y alumnas en son de broma, ¿dónde está la báscula que se utilizó para calcular la masa de la Tierra? ¿Será acaso que para que no se vea fea en el sistema solar se escondió atrás de Júpiter? Obviamente es una broma, ¿verdad? Porque ¿dónde se escondería la que se utilizó para pesar al Sol? Pues ¿qué creen? Que la báscula está escondida en la constante de Kepler. ¿Sí? A partir de la constante de Kepler del Sol, de la Tierra, de Júpiter, podemos calcular las respectivas masas, ¿verdad? Entonces, vean la importancia y trascendencia que tiene. Aunque esto deja preguntas pendientes que contestó Newton con sus leyes. ¿Y por qué se comportan de esa manera los planetas, verdad? Bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver aplicaciones, es decir, vamos a hacer ejercicios para que veamos la importancia que tiene y ya después, a partir de esto, también obtendremos la ley de gravitación universal.